Cuando hablamos de decoración navideña, no estamos ampliamente colocando adornos o encendiendo un árbol, hablamos de construir una atmósfera. Una atmósfera que despierta recuerdos, activa emociones, y transforma el hogar en un espacio que invita a detenerse, respirar y reconectar con quienes queremos. Por eso, en esta formación, quiero que empecemos entendiendo algo fundamental: la Navidad no se decora, se compone, igual que una pieza musical. Cada pequeño detalle tiene un propósito, una intención y una narrativa que le da sentido al conjunto. A lo largo de los últimos años, y especialmente ahora, con la evolución de las tendencias y la creciente influencia de estilos globales, la decoración navideña ha dejado de ser un simple ritual tradicional para convertirse en una forma de expresión personal. La gente ya no busca únicamente llenar su casa de luces y adornos, sino dar forma a un ambiente que represente quiénes son, cómo viven y qué desean transmitir en estas fechas. Y es ahí donde comienza tu faceta como creador o creadora de ambientes. Cuando empieces a planificar la decoración navideña de tu hogar, o de cualquier espacio para el que estés diseñando, debes asumir el rol de un director de escena. Cada elemento que elijas, desde la corona de la puerta hasta la textura de los cojines del sofá, cuenta una historia. ¿Cuál? La que tú decidas. Y esa es una de las claves más potentes que aprenderás durante este curso. Todo espacio navideño exitoso tiene un concepto central, un hilo conductor que lo hace coherente, equilibrado y memorable. Hoy en día, vemos un abanico enorme de estilos de decoración navideña que van desde lo clásico, rojos profundos, dorados cálidos, espumillones, hasta tendencias completamente modernas, minimalistas y sofisticadas, blancos alpinos, maderas claras, velas esmeriladas, ramas desnudas, toques escandinavos o incluso propuestas glam con cristales, negro y champán. Pero antes de elegir un estilo, quiero que pienses en algo mucho más importante: cómo quieres que se sienta tu casa en Navidad. Porque decorar no consiste en colocar cosas, sino en transmitir una sensación. Imagina tu salón durante estas fechas. Intenta visualizarlo con calma. ¿Quieres que sea acogedor, suave, lleno de calidez? ¿O prefieres un ambiente más elegante y refinado, como esos salones de revista que parecen sacados de un hotel boutique? Quizá buscas una Navidad natural, inspirada en bosques, piñas, ramas secas y tonos tierra. ¿O quieres ese punto de ilusión infantil, colorista y vibrante que llena la casa de energía? Esa sensación inicial es la brújula que guiará todas tus decisiones posteriores. Y mientras avanzamos por este curso, recuerda que tienes el enlace para acceder a la formación online completa en la descripción del vídeo, donde podrás profundizar aún más en cada estilo, técnica y propuesta. Lo comento ampliamente para que, si en algún momento te apetece dar un salto y llevar tu decoración navideña a un nivel más profesional, lo tengas al alcance de un clic. Ahora bien, antes de entrar en ideas concretas, tendencias actuales o combinaciones de colores, quiero llevarte a lo esencial. La Navidad empieza mucho antes de colocar el primer adorno, y la magia se construye con una preparación previa que muy pocas personas tienen en cuenta. Si aprendes a dominar esta fase, todo lo demás fluye con mucha más facilidad. Por eso, en esta introducción te voy a hablar del concepto de predecoración sensorial, una técnica moderna utilizada por decoradores profesionales para preparar el ambiente antes de añadir los elementos visuales. La mayoría de personas empieza decorando desde lo visual, pero los diseñadores crean atmósferas desde la emoción. Y eso incluye iluminación base, aromas, texturas y sonidos que predisponen el espacio a convertirse en un escenario navideño. Piensa, por ejemplo, en cómo cambia el ambiente de tu casa simplemente bajando un poco la intensidad de la luz, encendiendo una vela de canela o introduciendo una manta suave sobre el sofá. Son cambios mínimos, pero generan una sensación inmediata. Y esa sensación es el lienzo sobre el cual vas a pintar tu Navidad. Este curso quiere ayudarte a comprender la decoración navideña como un arte sensorial, no como una lista de, coloca esto aquí o pon aquello allí. Es una forma de expresión. Una manera de transformar un espacio habitual en un lugar lleno de intención, belleza y calidez emocional. Y ahora que hemos asentado esta idea, pasaremos a una segunda sección donde empezaremos a profundizar en el primer gran pilar del diseño navideño, la iluminación, la responsable del 70% de la atmósfera navideña. Pero no adelantemos. Lo haremos poco a poco, con calma, como una guía pensada para disfrutar y crear.
Si hay un elemento capaz de transformar un espacio en cuestión de segundos durante la Navidad, es la luz. Y no me refiero únicamente a las guirnaldas que todos colocamos cada diciembre, sino al conjunto completo de cómo la iluminación trabaja en el ambiente, cómo redefine los volúmenes de un salón, cómo suaviza los bordes de un dormitorio o cómo convierte una esquina corriente en un refugio casi cinematográfico. La iluminación es, de hecho, el punto donde la decoración navideña empieza a adquirir ese halo de hogar que abraza. Por eso, antes incluso de sacar las cajas de adornos, siempre recomiendo tener claro qué tipo de luz quieres que domine tu espacio. Y aquí entra una decisión crucial, la temperatura de color. La mayoría de personas no piensa en esto, pero un decorador profesional sí, porque sabe que la temperatura de la luz cambia la emoción que transmite una estancia. En Navidad, las dos opciones más habituales son luz cálida, con su tono dorado, suave, casi nostálgico, o luz fría, más moderna, limpia y nítida. Ambas son válidas, pero cada una cuenta una historia distinta. La luz cálida, por ejemplo, es la que solemos asociar con las postales clásicas, chimeneas, madera, cenas largas, ambientes que invitan a relajarse. Es el tipo de iluminación que convierte cualquier rincón en algo íntimo. Por eso es la base de la mayoría de decoraciones navideñas tradicionales, nórdicas o naturales. Si tu objetivo es crear un salón acogedor, lleno de suavidad y calidez emocional, este es tu camino. Por otro lado, la luz fría crea un efecto completamente distinto, parece más limpia, más moderna, casi cristalina. Funciona muy bien en decoraciones minimalistas, blancas, plateadas o de estilo invierno helado. Es ideal si buscas un ambiente contemporáneo, elegante y sofisticado. Suele aparecer en hogares que desean una Navidad más estilizada, menos clásica y más inspirada en escaparates de boutique o interiores modernos. Lo importante es que elijas una sola dirección y que te mantengas fiel a ella. Un error bastante común es mezclar luces cálidas y frías en la misma habitación, eso rompe la coherencia visual y hace que el espacio parezca caótico. Recuerda que en decoración navideña, la coherencia lo es todo. De hecho, uno de los principios que más recalco en la formación completa, y que tienes disponible en el enlace de la descripción, es que la clave para un ambiente navideño espectacular no está en llenar la casa de adornos, sino en conseguir que todas las piezas hablen el mismo idioma. Una vez definida la temperatura, entra en juego la estrategia de capas. Este es uno de los secretos mejor guardados de los decoradores profesionales. No iluminas un espacio con una sola fuente principal, sino combinando capas diferentes que construyen profundidad. Durante la Navidad, esto es aún más poderoso porque la luz se convierte en parte del decorado. Y aquí es donde empezamos a jugar. Iluminación base, la luz principal de la habitación, que defines con lámparas, techo, o puntos estratégicos suavizados. Iluminación decorativa, guirnaldas, velas, farolillos, estrellas luminosas. Iluminación focal o de acento, una lámpara dirigida hacia un rincón específico, el brillo en un mueble, la sombra de una rama. Cuando colocas estas capas con intención, el ambiente se transforma. Las sombras se vuelven suaves, las esquinas se rellenan con calidez, y la casa empieza a adoptar ese tono íntimo y envolvente que asociamos con la Navidad, incluso antes de añadir un solo adorno. Y déjame contarte algo más, la luz también tiene poder psicológico. En estas fechas, cuando los días son más cortos y el clima más frío, la iluminación cálida puede generar sensación de refugio, de bienestar inmediato. Por eso, parte del éxito de una decoración navideña no está en el árbol, ni en las bolas, ni en los lazos, está en la luz que lo envuelve todo. Quiero que te imagines ahora tu propio salón, con su distribución habitual. Visualiza en qué zonas se pierde la luz, qué esquinas quedan apagadas, donde podrías añadir un punto cálido que cambie por completo la lectura del espacio. A veces, algo tan sencillo como una luz tenue detrás del sofá o una pequeña lámpara de mesa en el recibidor puede transformar la atmósfera sin necesidad de gastar mucho. La Navidad, después de todo, no es un festival de luces estridentes, o no debería serlo, sino un baile delicado entre brillos, sombras y reflejos. En la siguiente sección entraremos en algo aún más importante, la paleta de colores navideña, cómo elegirla y cómo hacer que tu casa mantenga una coherencia visual elegante y armoniosa desde el primer hasta el último adorno.
Un tema fundamental para que el resultado final no parezca improvisado, sino profesional. Cuando hablamos de decoración navideña, solemos pensar antes en objetos que en colores. Pero la realidad, y esto lo saben todos los profesionales del diseño, es que la paleta cromática es la columna vertebral de cualquier ambiente de Navidad que aspire a ser elegante, coherente y memorable. Los adornos, las luces, los textiles, los detalles, todo se sostiene sobre ella. Y aquí es donde la mayor parte de personas comete un error que, aunque parece pequeño, tiene un impacto enorme: elegir colores sin estrategia. Es curioso, porque la Navidad es una de las épocas del año en las que más estímulos visuales existen. Vemos tiendas repletas de rojos intensos, verdes abeto, dorados brillantes, plateados helados, blancos nórdicos, azules profundos, rosas dulces, y la tentación es enorme: nos gusta algo, lo compramos. Vemos otra cosa distinta, también la compramos. Y al final, cuando llega el momento de decorar, nos encontramos con una mezcla que no acaba de encajar del todo. No porque los elementos sean feos, muchas veces son preciosos, sino porque no pertenecen a una misma historia visual. Por eso, antes de añadir un solo adorno, quiero que te hagas una pregunta sencilla pero poderosa: ¿qué emoción quiero transmitir con mi Navidad? Porque la emoción determina el color. Y el color determina el ambiente. Si buscas una Navidad cálida, envolvente, casi como una escena de película clásica, los rojos profundos, los dorados suaves y los verdes tradicionales son tu terreno natural. Son colores que transmiten tradición, cercanía, hogar. Funcionan de maravilla en casas con mucha madera, tonos tierra o ambientes acogedores. Si, en cambio, deseas un ambiente elegante, moderno y sereno, puedes apostar por una paleta más limpia: blancos puros, plateados suaves, cristal, un toque de gris perlado. Es la Navidad que recuerda a un paisaje nevado, calmado, sofisticado. Es perfecta para hogares minimalistas o estancias con colores fríos. Luego está la tendencia que ha ido creciendo muchísimo en los últimos años: la Navidad natural, basada en tonos neutros, verdes apagados, marrones, beiges, fibras, maderas claras. Es una Navidad inspirada en el bosque, en lo orgánico, en lo sencillo y atemporal. Y funciona increíblemente bien cuando quieres un ambiente relajado, delicado, sereno, y sobre todo muy actual. Por supuesto, también existe la paleta navideña glam: negros profundos combinados con dorado champagne, cristal, brillos suaves y texturas lujosas. Esta propuesta es más arriesgada, pero cuando se ejecuta bien, ofrece un resultado espectacular, digno de un salón de revista. Y luego está una de mis favoritas por su originalidad: las paletas pastel. Rosas empolvados, azules suaves, malvas, blanco crema. Son perfectas para estéticas románticas, dulces, o para quienes buscan una Navidad diferente, más joven, delicada y luminosa. Pero más allá de qué colores elijas, lo más importante es definir una regla de proporciones, porque es ahí donde los profesionales marcan la diferencia. Una paleta bien construida no significa usar todos los colores por igual, sino estructurarlos según el principio 60-30-10. 60% color base, el que domina el ambiente, por ejemplo, blanco, beige, verde pino. 30% color secundario, el que completa y sostiene la composición, dorado, plateado, rojo. 10% color acento, un toque final para dar personalidad, brillo o contraste, rojo intenso, negro, rosa, azul profundo. Este simple esquema hace que una decoración navideña luzca profesional sin necesidad de grandes presupuestos. Y créeme que, una vez lo aplicas, el cambio es radical. Todo parece más equilibrado, más armonioso, más pensado. Quiero que imagines ahora ese salón del que hablábamos antes. Siéntelo, en tu mente, completamente vacío de adornos, solo existiendo la luz cálida o fría que elegiste en la sección anterior. Ahora añade un primer color principal que bañe el ambiente: puede ser un blanco suave, un verde profundo o un beige natural. Después incorpora el secundario, que empieza a dar carácter sin dominar. Y, por último, el acento, ese toque que hace que todo cobre vida. Cuando aplicas este proceso conscientemente, la decoración se vuelve mucho más intuitiva. Más lógica.
más parecida a lo que hacen los expertos. Y recuerda, a lo largo del curso iremos avanzando hacia técnicas más complejas, como la combinación de texturas, la decoración del árbol, el equilibrio visual del salón y el diseño de mesas navideñas. Todo ello lo explico con mayor profundidad en la formación completa que tienes enlazada en la descripción, por si quieres llevar estos conocimientos al máximo nivel. En la siguiente sección entraremos en uno de los puntos más esperados por todos, el árbol de Navidad. No solo cómo decorarlo, sino cómo diseñarlo desde cero para que se convierta en el protagonista del hogar, sin caer en los errores clásicos que arruinan su estética. Llegamos ahora a una de las piezas más simbólicas, más esperadas y más fotografiadas de toda la Navidad, el árbol. Y aunque casi todo el mundo coloca uno cada año, muy pocas personas conocen realmente los principios de composición, equilibrio visual y narrativa estética que convierten un árbol común en un árbol memorable. Porque sí, un árbol puede ser simplemente un objeto decorativo, o puede convertirse en el auténtico espíritu visible de la Navidad dentro de un hogar. Quiero que pienses un momento en esto, el árbol es la única pieza que suele concentrar todos los elementos de la decoración navideña al mismo tiempo. Aquí conviven colores, texturas, luces, formas, ritmos visuales, detalles personales y, por supuesto, una intención emocional. Por eso, cuando un árbol está bien hecho, el resto de la casa se siente automáticamente más coherente. Y cuando el árbol falla, el ambiente entero queda descompensado. Lo primero que quiero que entiendas es que un árbol de Navidad se construye, no se improvisa. Los decoradores profesionales no empiezan colocándole adornos. Empiezan estudiando su estructura, su volumen y la lógica de su forma. Y es aquí donde entra un principio fundamental, el árbol tiene que parecer lleno, pero no saturado. Su volumen debe tener profundidad, y sus adornos deben colocarse de dentro hacia afuera, no al revés, como hace la mayoría de personas. Déjame que te lo explique. Cuando empiezas por el exterior, colgando las bolas y adornos más visibles, lo que ocurre es que creas una capa superficial que oculta la falta de profundidad interior. El resultado es un árbol plano, sin relieve, sin capas, sin ese efecto envolvente que lo hace parecer profesional. En cambio, cuando comienzas decorando desde el interior, consigues un efecto muchísimo más impactante, porque la luz entra de forma distinta, los adornos se ven integrados en el follaje y el árbol adquiere dimensión real. Por eso el primer paso, antes incluso de sacar las bolas, es preparar la forma del árbol. Si es artificial, debes abrir cada rama una por una, desde la base hacia arriba, y separar cuidadosamente las puntas, como si peinaras un cabello rizado. Esto puede llevar tiempo, pero créeme, marca la diferencia entre un árbol mediocre y un árbol espectacular. Un buen ajuste de ramas puede mejorar visualmente un árbol barato hasta hacerlo parecer de gama alta. Después llega uno de los momentos más importantes, la iluminación del árbol, que debe trabajarse con una estrategia distinta a la iluminación de la casa. Aquí no queremos ampliamente rodearlo de luces, queremos que las luces creen profundidad. La técnica profesional consiste en introducir las luces dentro del árbol, no solo en la superficie. De este modo, cada luz actúa como un pequeño punto de brillo que ilumina desde dentro, creando una sensación mágica de volumen iluminado. Es lo que ves en los árboles de escaparates, hoteles boutique o espacios diseñados profesionalmente. Una vez definido este núcleo luminoso, pasamos al elemento más creativo y poderoso, el concepto del árbol. Un árbol no se llena de adornos al azar, se diseña con una temática o una narrativa visual. Esta temática puede ser tan sencilla como Navidad clásica rojo dorado o tan sofisticada como invierno nórdico blanco y madera, bosque natural, glamour champagne o incluso propuestas más personales como dulce navideño pastel, estilo rústico, Navidad vintage o Navidad minimalista monocromática. La temática te obliga a ser coherente, y la coherencia es lo que hace que un árbol destaque. Aquí entra otro de los secretos mejor guardados, los adornos deben tener diferentes tamaños. Uno de los errores más comunes es utilizar solo bolas pequeñas o medianas, creando un efecto plano. Los árboles profesionales combinan al menos 3 tamaños. Elementos grandes para dar estructura. Medianos para equilibrar. Pequeños para detallar. Los adornos grandes se colocan a una profundidad media,
los medianos en zonas visibles intermedias, y los pequeños en las puntas de las ramas, como pequeñas notas finales. Esta jerarquía visual crea un ritmo que guía al ojo de forma fluida y armoniosa. También es fundamental integrar texturas distintas. No basta con bolas brillantes. Un árbol realmente elegante combina matices, bolas mate, satinadas, de cristal, adornos de tela, lazos, ramas artificiales, figuras, pequeños elementos naturales como piñas o ramas heladas. Todo esto genera riqueza visual. El truco es mantener la paleta cromática que elegiste en la sección anterior, no más de 3 colores principales. El exceso de colores rompe la estética y genera ruido visual. A medida que avanzamos por esta narración, quizá ya te estás imaginando tu propio árbol transformándose con estos principios. Y si en algún momento quieres profundizar más, recuerda que en la descripción tienes el enlace a la formación completa, donde explico técnicas avanzadas como el ramificado diagonal, el patrón de caída o el método espiral profesional. Pero ahora volvamos a nuestro árbol. Una vez finalizado el volumen de adornos, llega el toque final, la copa, o lo que coloques en la parte superior. Aquí, el diseño moderno ha evolucionado, ya no es necesario colocar la típica estrella dorada. Hoy en día se utilizan coronas, picos metálicos, ramos de ramas brillantes, composiciones florales o incluso copas escenográficas que parecen estallidos de luz. Lo importante es que la copa siga la dirección estética del árbol. Una copa clásica en un árbol minimalista rompe el conjunto. Una copa moderna en un árbol rústico genera incoherencia. La copa debe sentirse como la culminación de la historia, no como un accesorio colocado por costumbre. Un árbol bien diseñado se convierte en el centro emocional del hogar. No importa cuánto decoremos alrededor, el árbol marca la pauta. Y precisamente por eso, en la siguiente sección hablaremos del salón navideño completo, cómo equilibrarlo con el árbol, dónde colocar puntos de acento, cómo distribuir el espacio y cómo evitar la saturación visual. La magia de la decoración navideña también se potencia cuando llevamos la atmósfera más allá del árbol y conseguimos que cada rincón tenga su propio encanto. Un recurso precioso es trabajar la iluminación ambiental, no solo las luces clásicas, sino pequeñas lámparas cálidas, velas LED bien colocadas y puntos de luz estratégicos que generen profundidad. Una repisa, una mesa auxiliar o incluso el borde de una ventana pueden transformarse con solo un par de detalles luminosos bien pensados. Esta luz suave crea una sensación acogedora que se percibe incluso antes de que el visitante vea la estancia completa. Otro truco que eleva muchísimo el resultado es integrar materiales naturales en puntos inesperados. Un simple jarrón con ramas verdes, unas piñas bien limpias en un bol de madera o unas ramitas de eucalipto sobre una bandeja de centro aportan textura y ese aroma fresco que asocia directamente con la temporada. Son elementos humildes, pero cuando se combinan con tonos dorados, champaña o blanco roto, el espacio adquiere un aire elegante sin caer en excesos. Y si queremos un rincón verdaderamente memorable, el espacio de lectura o relax es ideal para vestirlo con mantas suaves, cojines aterciopelados y algún detalle navideño pequeño pero significativo, como una estrella metálica apoyada en el suelo o un reno minimalista en la estantería. La clave está en que todo parezca colocado con intención, no acumulado. El ambiente debe sentirse vivo, respirable y armónico, como si el invierno entrara en casa pero sin volverse abrumador. A medida que profundizamos en este ambiente navideño, es interesante observar cómo pequeños gestos decorativos pueden transformar áreas que normalmente pasan desapercibidas. Un ejemplo maravilloso es el recibidor, ese primer contacto que marca la sensación general del hogar. Al añadir una guirnalda ligera sobre un espejo, un cuenco con adornos delicados o una alfombra mullida con tonos invernales, el espacio adquiere un carisma inmediato. No hace falta recargarlo, basta con un guiño visual que anticipe la calidez del resto de la casa. En la cocina también se puede crear una atmósfera sutil sin perder funcionalidad. Un par de tazas bonitas expuestas, una bandeja con galletas caseras o unos paños de temporada aportan ese toque festivo que se integra naturalmente con la vida diaria. La clave aquí es elegir elementos que aporten emoción, no ruido. Lo que buscamos es que cada detalle parezca formar parte de una narrativa más amplia, una historia de hogar que invita a quedarse y disfrutar. Incluso los pasillos o zonas de paso se prestan a esta magia discreta.
Al colocar una luz tenue, un ramo de hojas invernales o algún adorno minimalista apoyado sobre una consola, conseguimos que el espíritu navideño no se concentre solo en un sitio, sino que fluya como un hilo conductor por toda la vivienda. La decoración deja de ser un conjunto de objetos para convertirse en una experiencia sensorial que acompaña cada movimiento. A medida que avanzamos por este recorrido decorativo, la casa empieza a sentirse como un gran escenario donde cada estancia aporta su propio matiz navideño sin perder la coherencia global. Y aquí es donde entra en juego otro de los elementos más poderosos para elevar la experiencia, la armonía entre texturas. Cuando combinas tejidos suaves con materiales más rústicos, el ambiente adquiere esa profundidad y calidez que tanto asociamos con diciembre. Imagina una manta gruesa sobre un sofá de líneas limpias, un cojín de terciopelo al lado de uno tejido a mano o una alfombra cálida bajo una mesa de madera natural. Esta dialéctica entre lo suave y lo robusto crea una sensación envolvente que invita a quedarse y, sobre todo, a relajarse. En la zona del comedor, cada gesto se convierte en una oportunidad para reforzar la atmósfera. Una mesa no necesita estar sobrecargada de elementos para transmitir espíritu navideño, basta con una base cuidada. A veces, un camino de mesa con un estampado sutil, unas velas de diferentes alturas o unas ramitas verdes colocadas con delicadeza bastan para transformar la escena. La magia ocurre cuando la decoración se mezcla tan bien con el uso diario del espacio que parece que siempre debería haber estado así. Cuando te sientas a comer y percibes sin darte cuenta esa luz cálida, ese aroma suave a pino o ese detalle dorado que parpadea con la luz, entiendes que la decoración navideña no es solo estética, es emoción. Si nos movemos hacia zonas más íntimas como el dormitorio, la intención cambia ligeramente. Aquí buscamos un refugio, un espacio donde la Navidad no sea una explosión visual, sino una caricia. Un detalle en la mesita, una guirnalda pequeñita sobre el cabecero, un edredón con tonos invernales que mantenga la elegancia. Son decisiones que transforman silenciosamente la energía del lugar. Es ese tipo de decoración que no grita, pero sí acompaña, que no abruma, pero sí abraza. Y, por supuesto, no podemos olvidar el poder de los aromas. Un difusor con notas de canela, pino, vainilla o naranja puede cambiar por completo la percepción del espacio sin añadir un solo objeto más. Al final, lo que estamos creando es una narrativa visual y sensorial continua, donde cada rincón cuenta la misma historia pero con un matiz particular. La casa se convierte en un paisaje emocional lleno de pequeños hallazgos, un reflejo dorado en una esquina, un hilo de luces que guía el paso, una textura invernal que invita a tocar. La Navidad se vive a través de esas pequeñas capas que se superponen de manera casi imperceptible, pero tremendamente eficaz. Cuando nos trasladamos a los espacios exteriores, descubrimos que la Navidad no se limita a lo que sucede dentro del hogar. La fachada, la entrada principal y los balcones pueden convertirse en prolongaciones del ambiente que hemos construido dentro. Una iluminación discreta pero estratégica es el primer paso, luces cálidas que delineen marcos de ventanas, guirnaldas ligeras sobre el porche o pequeños farolillos alineados junto al camino de acceso. La clave está en la integración, que cada elemento parezca nacer del propio espacio y no colocado de manera improvisada. Esto refuerza la continuidad sensorial entre exterior e interior, y ofrece al visitante la sensación de entrar en un escenario pensado, coherente y envolvente. Más allá de la iluminación, los materiales naturales son igualmente poderosos en exteriores. Piñas, ramas de pino, musgo o coronas hechas a mano aportan textura y autenticidad, manteniendo la armonía con los elementos decorativos internos. Es un detalle que a menudo pasa desapercibido, pero que, al sumarse con la luz y la composición, genera un efecto emocional inmediato. Desde la acera, el visitante ya percibe calidez, cuidado y personalidad en la decoración. Otro recurso que eleva la experiencia es la creación de puntos de acento a lo largo del recorrido hacia la casa. No es necesario llenar cada rincón de adornos, basta con colocar pequeños detalles estratégicos, como un reno minimalista en el jardín, una estrella colgante en un árbol lateral o un conjunto de velas LED en un escalón. Cada uno de estos elementos dirige la mirada, marca un ritmo visual y prepara al espectador para la continuidad del ambiente dentro del hogar. Es la misma lógica que aplicamos en interiores, menos es más, siempre y cuando cada detalle tenga intención y encaje dentro de la narrativa general. Los balcones y terrazas, cuando los hay, también pueden integrarse sin esfuerzo.
Colocar guirnaldas finas sobre la barandilla, combinar luces con tejidos ligeros o introducir algún adorno suspendido genera un efecto de profundidad y movimiento. El ojo se desplaza suavemente de arriba a abajo, de izquierda a derecha, siguiendo un patrón natural que hace que el conjunto sea armónico y agradable. Incluso un pequeño árbol decorativo en una esquina puede aportar un impacto visual notable si se integra con la paleta de colores de la decoración interna. Y mientras pensamos en la continuidad entre interior y exterior, es importante recordar que la Navidad es un festival de sensaciones. La iluminación, los aromas, la textura de los elementos y la disposición de cada adorno trabajan juntos para crear una experiencia multisensorial. Cuando todo está pensado de manera coherente, el visitante no solo ve la decoración, sino que la percibe, la siente y, sin darse cuenta, se emociona. Esa es la diferencia entre un espacio decorado y un espacio que realmente transmite magia navideña. A partir de aquí, en la siguiente sección podemos profundizar aún más en técnicas avanzadas para interiores, combinaciones de estilo, cómo lograr armonía entre todos los espacios y detalles que marcan la diferencia entre una decoración buena y una extraordinaria. Ahora nos adentramos en la parte más delicada y poderosa de la decoración navideña, el equilibrio visual y la armonía entre espacios. Una casa bien decorada no se percibe como una serie de habitaciones aisladas, sino como un recorrido continuo donde cada área se conecta con la siguiente, tanto en color, luz y textura, como en emoción y sensación. Este principio es fundamental, cada espacio debe sentirse parte de un mismo relato, incluso si su función es distinta. La sala de estar, el comedor, la cocina, los pasillos y los rincones íntimos deben hablar el mismo idioma visual, transmitiendo coherencia y unidad. Comenzando por la sala principal, donde normalmente se ubica el árbol, el objetivo es generar un impacto inmediato que no abrume, sino que invite a acercarse. Aquí las capas son esenciales, la iluminación cálida que hemos tratado, combinada con mantas y cojines de texturas variadas, junto con elementos naturales estratégicamente situados, crea un efecto envolvente. Cada objeto debe colocarse con intención, guiando la mirada del observador a través del espacio, como si estuviera siguiendo un hilo conductor que lo lleva de un detalle a otro, descubriendo matices y pequeños acentos que mantienen la atención sin saturar. El comedor, que muchas veces es un espacio de tránsito o de reunión familiar, debe integrar elementos que no solo decoren sino que también acompañen la función. Los centros de mesa, la vajilla, los manteles y la disposición de sillas pueden incorporarse dentro de la narrativa navideña si se aplican principios de coherencia de color y proporción. Incluso los pequeños detalles, como servilletas con un toque de color, un portavelas bien ubicado o un elemento natural como una rama o piña, generan sensación de cuidado y elegancia. No se trata de llenar todo, sino de seleccionar con criterio lo que aporta valor visual y emocional al conjunto. Los rincones menos visibles, como pasillos o pequeños espacios de descanso, también contribuyen enormemente a la percepción global. Un jarrón con ramas decoradas, una luz suave dirigida estratégicamente o un adorno pequeño colocado en altura pueden cambiar por completo la sensación de continuidad y unidad. Cada elemento debe sentirse integrado y parte de un sistema mayor. Es la sutileza la que marca la diferencia, la decoración no se percibe solo como objetos, sino como atmósfera. Otro aspecto crucial es el juego de alturas y volúmenes. No todos los adornos deben situarse a la misma altura, variar alturas, combinar grandes y pequeños, y jugar con la profundidad visual aporta dinamismo y realismo al espacio. Un adorno colocado en una repisa baja, otro suspendido ligeramente, y un tercer detalle sobre una mesa auxiliar genera un flujo visual que evita la monotonía y potencia la sensación de lujo natural y cuidado, incluso con elementos sencillos. Además, el ritmo cromático debe mantenerse de manera uniforme en toda la vivienda. La paleta de colores que definimos anteriormente se convierte en la guía que asegura que ninguna habitación rompa la armonía. Esto significa que si elegimos tonos cálidos y dorados en la sala, los detalles del comedor y la cocina deben acompañar esa narrativa, aunque sea con pequeños toques sutiles. La coherencia visual no solo es estética, genera confort, calma y sensación de orden emocional en quienes habitan o visitan la casa. Por último, es esencial que la decoración transmita experiencia y sensación, no solo se vea bonita. La Navidad es un tiempo de emociones, de recuerdos y de conexión con quienes compartimos el espacio. Por eso, cada textura, cada luz,
cada detalle debe estar pensado para provocar reacción emocional, la calidez de la luz, la suavidad de una manta, el aroma de un elemento natural o la delicadeza de un adorno bien colocado. Cuando todo esto se logra, la casa deja de ser solo un lugar decorado y se transforma en un espacio que se siente vivo, acogedor y memorable. Ahora es momento de abordar algo que muchos pasan por alto, pero que define la diferencia entre una decoración navideña que impresiona y otra que parece improvisada, los errores que rompen la armonía y cómo corregirlos. Porque incluso con la mejor paleta de colores, la iluminación más cuidada y el árbol perfectamente diseñado, pequeños descuidos pueden arruinar el conjunto. Uno de los errores más frecuentes es la sobrecarga de adornos. Más no siempre es mejor. Cuando se llenan mesas, estanterías o incluso el árbol con demasiados elementos, el espacio pierde aire, se siente pesado y visualmente confuso. La clave está en aplicar una selección rigurosa, cada adorno debe tener un propósito, una ubicación pensada y un peso visual equilibrado respecto a los demás. Esto no significa minimalismo extremo, sino elegancia con criterio, donde cada pieza contribuye a la historia sin robar protagonismo a otras. Otro fallo habitual es la incoherencia de colores. Combinar demasiados tonos o estilos rompe instantáneamente la continuidad visual que hemos trabajado cuidadosamente. Por ejemplo, si el árbol sigue una paleta cálida con dorados y rojos, no conviene introducir adornos azules chillones en el salón, aunque sean bonitos individualmente. La sensación de desorden aparece de inmediato, incluso si los elementos son de calidad. La armonía cromática es la columna vertebral de cualquier decoración exitosa. El uso incorrecto de la iluminación también es un error común. Colocar guirnaldas solo en la superficie del árbol o en los bordes de muebles puede generar puntos de luz desbalanceados que rompen la sensación envolvente que buscamos. Las luces deben tener profundidad, ritmo y coherencia, entrar en el follaje, reflejarse en detalles estratégicos y guiar la mirada de manera natural por la estancia. De lo contrario, incluso el árbol más bonito pierde impacto. Otro aspecto que casi siempre se descuida es la textura y el contraste. Colocar únicamente elementos brillantes, sin matices mate o naturales, genera una decoración plana y poco atractiva. Es necesario combinar superficies y materiales, terciopelo, madera, cristal, fibras naturales, metal, telas suaves y detalles que aporten riqueza táctil y visual. Esta diversidad genera profundidad y evita que la decoración se perciba como artificial o rígida. También conviene prestar atención a la escala y proporción. Un adorno demasiado grande colocado en un lugar pequeño, o demasiado pequeño en un espacio amplio, rompe el equilibrio visual. Cada objeto debe dialogar con su entorno inmediato y con el conjunto de la estancia. Los profesionales siempre trabajan con jerarquía de tamaños y pesos visuales, asegurando que nada compita innecesariamente por atención. Finalmente, otro error habitual es olvidar los rincones y zonas de tránsito. Una decoración solo concentrada en un árbol o en una mesa central deja el resto de la casa plano y desaprovechado. Los pasillos, esquinas y áreas menos visibles deben integrarse sutilmente, con pequeños detalles que guíen la mirada y mantengan la narrativa coherente. No se trata de sobrecargar, sino de llevar la experiencia navideña a cada espacio, manteniendo la armonía y el flujo visual. Cuando evitamos estos errores y aplicamos principios de coherencia, luz, color, textura y proporción, la decoración deja de ser solo estética y se convierte en una experiencia envolvente, elegante y memorable. Es entonces cuando la casa se siente realmente viva y acogedora, y cualquier visitante percibe que cada detalle ha sido pensado con intención. Ahora nos adentramos en las tendencias modernas de decoración navideña, aquellas que están marcando pauta en hogares contemporáneos y espacios de diseño profesional. La Navidad ya no se limita únicamente a lo tradicional, cada año surgen nuevas formas de interpretar el espíritu festivo, combinando estética, funcionalidad y creatividad. El primer principio que debemos tener claro es que la modernidad no implica abandonar la calidez. Al contrario, las propuestas más actuales buscan armonizar minimalismo y emoción, generando espacios elegantes que siguen siendo acogedores. Uno de los estilos que más ha crecido es la Navidad nórdica o escandinava, caracterizada por su simplicidad, líneas limpias y uso predominante de tonos neutros. Blancos, grises suaves, madera clara y toques de verde natural se combinan con luces cálidas para crear un efecto de serenidad y orden visual.
Este estilo se centra en la calidad de los elementos y en la coherencia de la paleta cromática, evitando la saturación y enfatizando la sensación de calma y equilibrio. Incluso los adornos se seleccionan con criterio, priorizando materiales naturales o acabados mate, lo que refuerza la estética moderna sin perder la esencia navideña. Por otro lado, la tendencia glam ha encontrado su lugar en hogares que buscan un efecto impactante y sofisticado. Aquí predominan los metales, los brillos y los contrastes elegantes, dorados suaves, plateados, cristal transparente, combinados con neutros profundos o negros que aportan dramatismo. La clave de este estilo es la discreción estratégica. No se trata de llenar de brillo cada superficie, sino de seleccionar elementos que llamen la atención en los puntos correctos, generando un efecto de lujo sutil pero poderoso. Otra vertiente que ha ganado popularidad es la Navidad natural y sostenible. Este enfoque aprovecha fibras, maderas recuperadas, piñas, ramas, frutos secos y adornos artesanales, combinados con textiles neutros y suaves. La intención no es solo estética, sino también conceptual: transmitir un mensaje de conexión con la naturaleza y respeto por el medio ambiente. La belleza de esta tendencia radica en su capacidad para adaptarse a cualquier espacio, desde viviendas rústicas hasta apartamentos urbanos, manteniendo siempre la coherencia y la elegancia sin excesos. Además, los colores de temporada han evolucionado, más allá del rojo y verde tradicionales, los pasteles suaves, los tonos cálidos tipo terracota, los azules profundos o los verdes apagados se han consolidado como opciones modernas que permiten crear combinaciones sofisticadas. La ventaja de estas paletas es que se pueden integrar fácilmente en la decoración existente, respetando la identidad del hogar y evitando que la Navidad parezca un añadido aislado. Finalmente, las técnicas de composición y distribución de adornos también han evolucionado. La modernidad no solo se aprecia en los colores y materiales, sino en cómo se colocan los elementos: árboles que siguen patrones de espiral, luces integradas que crean profundidad, centros de mesa diseñados con ritmo y jerarquía, y guirnaldas que fluyen de manera orgánica, casi como si estuvieran vivas. Todo esto contribuye a un resultado armonioso, elegante y visualmente atractivo, que marca la diferencia entre una decoración convencional y una que se percibe profesional y cuidadosamente pensada. Ahora vamos a profundizar en cómo combinar estilos y tendencias de manera que toda la casa se perciba como un espacio armonioso y moderno, sin que ninguna habitación rompa la narrativa visual que hemos construido. Esta es una de las claves que distingue a una decoración profesional de una que parece improvisada: la capacidad de que cada espacio tenga identidad propia, pero siga formando parte de un mismo relato. El primer principio es la coherencia cromática. Aunque cada habitación pueda tener un estilo ligeramente distinto, por ejemplo, un salón nórdico y un comedor glam, es fundamental que exista un hilo conductor en los colores predominantes. Esto puede ser un tono neutro que se repita en todas las estancias, o un detalle específico, como el dorado de los adornos, el verde de las ramas naturales o la textura de las mantas y cojines. La idea es que, aunque cada habitación tenga personalidad, el ojo perciba un todo coherente y agradable. El segundo principio es el equilibrio entre texturas y materiales. En un hogar moderno, no basta con usar un solo tipo de acabado. Los contrastes calculados generan interés visual: un sofá liso acompañado de cojines de terciopelo, una mesa de madera con elementos metálicos, ramas naturales junto a detalles brillantes. Cada habitación debe contar su propia historia a través de estas combinaciones, pero siempre manteniendo consistencia con el resto de la casa. Es este diálogo entre espacios lo que hace que el recorrido navideño sea envolvente y memorable. Otro aspecto fundamental es el ritmo visual y la jerarquía de los detalles. No todos los elementos deben competir por atención al mismo tiempo. El árbol puede ser el protagonista absoluto del salón, mientras que en el comedor los centros de mesa y la iluminación sutil toman el rol principal. Los pasillos y rincones menos visibles deben recibir atención discreta, pequeños adornos estratégicos que complementen sin saturar. La clave está en guiar la mirada del observador de manera natural, de un espacio a otro, reforzando la sensación de armonía y coherencia. La iluminación también juega un papel decisivo en la conexión de estilos. La luz cálida, bien distribuida, crea continuidad entre habitaciones. Por ejemplo, las guirnaldas del árbol que se reflejan en el comedor, los farolillos en la entrada que anticipan la calidez del salón, o los pequeños LED en pasillos y rincones que mantienen la atmósfera envolvente.
La luz no solo ilumina, sino que coordina el espacio, estableciendo un ritmo emocional que guía a los visitantes a través de la experiencia navideña. Finalmente, está el detalle que marca la diferencia, pequeños elementos que unifican la decoración sin imponerse. Puede ser un adorno que se repite de manera sutil en varias habitaciones, una textura compartida entre cojines y mantas, o un aroma característico que se percibe en toda la casa. Estos pequeños guiños crean una sensación de continuidad casi subconsciente, haciendo que el visitante perciba el hogar como un espacio pensado hasta el más mínimo detalle, donde cada estancia conversa con la siguiente. Cuando aplicamos estos principios, el hogar deja de ser un conjunto de espacios decorados de manera independiente y se convierte en un viaje emocional y estético, una experiencia completa que se vive de manera fluida y memorable. Ahora vamos a adentrarnos en trucos profesionales que llevan la decoración navideña a un nivel superior, esos pequeños secretos que hacen que un hogar pase de verse bonito a lucir espectacular, como salido de una revista de diseño. Uno de los aspectos más poderosos es la composición por capas. Esto significa pensar cada espacio en diferentes niveles, la base, el medio y los detalles más pequeños, de manera que cada elemento interactúe con el siguiente. Por ejemplo, en un salón, la base puede ser el árbol y el mobiliario principal, el nivel medio los cojines, mantas y centros de mesa, y los detalles pequeños pueden ser adornos estratégicamente ubicados, ramas, luces adicionales o pequeños objetos decorativos. Esta superposición genera profundidad y hace que el ambiente se perciba completo y profesional sin saturar. Otro truco clave es la iluminación estratégica, no solo con luces decorativas sino con una planificación que considere sombras, reflejos y puntos de atención. Las guirnaldas no deben colocarse únicamente alrededor del árbol, se pueden llevar hasta repisas, pasillos, ventanas o incluso integrarlas con elementos de la cocina y dormitorios. El efecto de luz suave que juega con los objetos y texturas crea un ambiente acogedor y envolvente, mientras que los puntos de luz más intensos guían la mirada hacia los elementos principales, como centros de mesa o áreas de encuentro familiar. La integración de aromas es otra técnica que diferencia un espacio profesional de uno común. Difusores, velas o incluso pequeñas ramas con esencia natural pueden generar una experiencia multisensorial que hace que la decoración no solo se vea, sino que se perciba. Aromas de canela, pino, vainilla o naranja suave crean recuerdos y emociones inmediatas, fortaleciendo la conexión con la Navidad y la sensación de hogar cálido y acogedor. El equilibrio visual entre espacios también es un elemento que requiere atención profesional. Aunque cada habitación tenga su propio estilo, es fundamental que exista un ritmo que conecte un espacio con otro. Esto se logra utilizando elementos repetidos de manera sutil, un adorno que aparece en varias estancias, un color que se repite, o un tipo de material o textura que se mantiene a lo largo de la casa. Esta continuidad visual permite que el recorrido por la vivienda se sienta natural y agradable, creando una narrativa coherente que el ojo percibe sin esfuerzo. Finalmente, los pequeños detalles inesperados son los que transforman un espacio en algo memorable. Puede ser un adorno colocado en altura en un rincón, un objeto brillante que refleja la luz en un lugar insospechado, una guirnalda que parece flotar en un espacio vacío o una composición de velas que no solo ilumina, sino que da ritmo y dirección a la mirada. Cada uno de estos elementos, por sí solo, podría pasar desapercibido, pero integrados correctamente generan sensación de profesionalidad y cuidado extremo. La suma de todas estas técnicas crea un hogar que no solo se ve decorado, sino que se vive, donde cada estancia invita a permanecer, a interactuar y a sentir la Navidad en todos los sentidos. La combinación de composición por capas, iluminación estratégica, aromas, equilibrio visual y pequeños detalles es lo que convierte la decoración de un hogar en una experiencia única y envolvente, tal como lo aplican los profesionales del diseño. Ahora nos adentramos en cómo adaptar todas estas técnicas y tendencias a diferentes tipos de espacios, desde apartamentos compactos hasta grandes viviendas, sin perder ni un ápice de impacto ni de armonía. Uno de los principios más importantes es maximizar el potencial del espacio disponible. En apartamentos pequeños, cada adorno, cada luz y cada textura debe seleccionarse con precisión para no saturar, pero manteniendo la sensación de abundancia y calidez. En estos casos, las decoraciones verticales y los elementos suspendidos cobran protagonismo, guirnaldas a lo largo de repisas altas, luces en escalera o un árbol compacto pero bien iluminado que aproveche la altura más que la amplitud. Todo ello genera un efecto envolvente sin ocupar espacio de circulación.
En viviendas grandes, el desafío es diferente, mantener coherencia entre múltiples habitaciones y niveles. Aquí podemos aplicar la técnica de repetir elementos clave sutilmente en distintas estancias, un color predominante, un tipo de textura, un adorno recurrente o un patrón lumínico similar en cada planta. Esta repetición crea una sensación de continuidad y evita que los espacios grandes se perciban fríos o desarticulados. Incluso en zonas amplias, la composición por capas sigue siendo esencial, la base, los niveles medios y los detalles estratégicos deben coordinarse para guiar la mirada y generar puntos de interés en cada área. Otro aspecto crítico es la adaptación de estilos y tendencias según el espacio y la función de cada estancia. Por ejemplo, en una sala de estar amplia, un estilo nórdico o minimalista puede potenciar la sensación de orden y serenidad, mientras que el comedor puede inclinarse hacia un toque glam o sofisticado con centros de mesa llamativos y luces más focalizadas. La clave está en mantener un hilo conductor que conecte ambos espacios, de manera que aunque cada área tenga su carácter propio, se perciba como parte de un mismo hogar cohesionado. Los detalles funcionales también juegan un papel importante. En espacios pequeños, las decoraciones deben ser fáciles de mover o almacenar, mientras que en espacios grandes se pueden usar elementos más permanentes o llamativos que resalten su presencia sin generar desorden. Las composiciones deben ser flexibles, pensadas para el uso diario y para la circulación natural de personas por la casa, manteniendo siempre la estética y la armonía visual. Finalmente, otro recurso profesional que marca la diferencia es la armonización de zonas de paso y exteriores con el interior. En cualquier vivienda, el recorrido desde la entrada hasta las habitaciones principales puede convertirse en un hilo conductor navideño, luces estratégicas, detalles en los marcos de puertas, pequeños adornos en mesas auxiliares o pasillos, y continuidad en texturas y colores. Esto hace que la experiencia sea envolvente desde el primer momento, incluso antes de llegar al salón principal o al árbol, y logra que todo el hogar se perciba como un espacio integral y cuidado hasta el mínimo detalle. Cuando aplicamos estas adaptaciones según el tamaño y la distribución de la vivienda, logramos que cualquier espacio, grande o pequeño, se transforme en un hogar navideño coherente, elegante y profesional, donde cada detalle tiene intención y aporta al conjunto, generando una experiencia completa y envolvente. Y así, tras recorrer cada detalle de la decoración navideña moderna, desde la elección de paletas de color, iluminación estratégica, texturas, estilos, composición por capas y adaptación a cualquier tipo de espacio, hemos construido un panorama completo que permite transformar cualquier hogar en un espacio elegante, acogedor y envolvente. Todo lo que hemos visto está pensado para que no solo se vea bonito, sino que se sienta, se viva y se perciba la Navidad en cada rincón. Si quieres profundizar aún más, descubrir técnicas avanzadas de estilismo, combinaciones de tendencias profesionales y secretos que los expertos utilizan para lograr resultados de revista, esta es tu oportunidad. Hemos preparado una formación completa y práctica que te guiará paso a paso para que puedas aplicar todo lo aprendido y llevar tu hogar al siguiente nivel estas fiestas. En la descripción encontrarás el enlace directo para acceder a la formación online. No dejes pasar la oportunidad de transformar tu casa y sorprender a todos con una decoración moderna, profesional y totalmente envolvente. Haz clic en el enlace y empieza hoy mismo a crear espacios navideños que realmente marquen la diferencia.